Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Empezamos y terminamos, espero, aunque no a la vez, la sesión 4, continuación de la 3, que hemos visto esta mañana. En esta sesión vamos a retomar los elementos principales y finales de lo que hemos visto esta mañana, para tener perfectamente claro, en primer lugar, lo que es un ensamblaje personal, pero a continuación y sobre todo cómo este concepto nos sirve para precisar por completo el espacio proyectivo de acción para un sujeto humano en un instante. Terminado esto, vamos a comenzar a escribir los sistemas sociales humanos en los cuales están los sujetos humanos y en el seno de los cuales se produce la generación de acción personal y de realidad histórica. Como ustedes recordarán, el interés principal que tenía el concepto de ensamblaje personal es que nos permite dar un acomodo absolutamente completo a las implicaciones que tiene el uso de los conceptos de plan de acción y de haces de plan de acción. Como hemos visto, una vez que nos hemos hecho cargo de lo que es un ensamblaje personal, que por así decirlo está, no da igual dónde ni cómo, en cada una de las personas, un poquitín más adelante voy a referirme exactamente a eso, qué relación hay entre el ensamblaje y el sujeto tal y como es, el carne y hueso. Una vez visto el concepto de ensamblaje, nos damos cuenta que una de las cosas, una de las perspectivas en las que se puede utilizar el concepto de ensamblaje es esta. Consideren a un sujeto humano en un instante temporal y su ensamblaje. ¿Eso qué contiene? Contiene, esto lo he repetido varias veces, lo voy a repetir alguna más ahora. Todo lo que ese ser humano en ese instante cree que sabe acerca de la realidad, de modo general, y en particular de lo que cree que puede hacer él y los demás. ¿Cuáles son sus posibilidades de acción? Esto por una parte. Por otra, sus concepciones de lo bueno y lo malo, sus tendencias y preferencias sobre el preferir o no preferir. Lo bueno y lo malo son cosas muy generales y muy básicas. Preferir, no preferir, es algo como de menor entidad. Es decir, hay personas que dicen, prefieren las gambas al ajillo a los chicles. Es un preferir. O prefiero ir en automóvil o ir en tren. En general, concepción de bueno o malo se refiere de una manera secundaria, ese pequeño tipo de cosas, de manera principal, a lo bueno o lo malo como orientación de la acción. ¿Hacia qué quiero tender? ¿Qué me parece que tengo, por cierto, como estado preferible el que estoy? Y entonces estos tienen ligados unos códigos más o menos formalizados de lo ético, moral. La palabra moral, la palabra ética, como ya tendremos ocasión de ver más adelante, que no significa exactamente lo mismo, pero
pero comparte muchos elementos, son bastante inadecuadas para aprehender el sentido profundo que implica la concepción de lo bueno. Entonces, por las propias etimologías de ético y moral, ya vemos que son conceptos, palabras que son insuficientemente amplias como para captar toda la esencia del asunto. Pero de momento lo voy a utilizar. Más adelante volveremos sobre el tema. Entonces, las concepciones de lo bueno, que están plasmadas en el ensamblaje, son fundamentales de varios puntos de vista, pero singularmente desde el punto de vista dinámico. Es decir, hacia qué se tiende. ¿Qué me dice que un estado ulterior al que yo puedo llegar por la acción es mejor o peor que en el que estoy? Entonces, el ensamblaje contiene todas estas cosas. Si ahora ustedes vacían, por así decirlo, el contenido del ensamblaje en términos de alternativas posibles de acción, la alternativa es que yo puedo adoptar este curso o este, pero no dos a la vez. Uno, otro u otro, por ejemplo. Pero no uno y otro, no, uno. Eso es el concepto de espacios proyectivos con alternativas. Pero es que además esas alternativas están en cierto modo, de cierta manera, ordenadas por las concepciones de lo bueno, y entonces esto se puede complicar mucho más introduciendo lo preferible según el detalle al que se quiera ir. Este es el espacio proyectivo del sujeto en el momento del instante T. No solamente contiene los cursos de acción completos alternativos, que pueden coincidir entre sí muchas cosas, pero no en todas, sino que los ordena. Este orden puede ser más o menos claro o más o menos firme según los seres humanos, sujetos, y según los momentos. También puede ser el caso, empíricamente poco probable, en los que todas son igualmente buenas, todas las alternativas de acción. En esto no voy a entrar ahora. Es lógicamente posible a priori, por poder ser, puede ser. ¿Es probable? No, no es probable. Pero hay que admitirlo, lo admitimos naturalmente. Normalmente hay una ordenación. Este curso de acción es posible y más preferible, más deseable, más pleno de bondad que este otro. Ese es el espectro proyectivo de acción. Recuerden ustedes las características notables de los haces, ahora considerados ya como alternativas de acción, las notas que nos parecen aquí interesantes. En primer lugar, el haz puede ser diversamente realizable. Recuerden ustedes los conceptos de realizabilidad de un plan y de un haz de planes que introdujimos en sesiones anteriores. Para empezar, realizable en parte, en todo, en sus elementos jerárquicos, los objetivos jerárquicamente más altos. Un plan puede ser más o menos realizable en sus objetivos principales, en sus objetivos secundarios, en todo. Así que, primera característica, las alternativas pueden ser más o menos realizables. En segundo lugar, estas alternativas, estos de espacio proyectivo de acción, no son las mismas ni en duración del horizonte temporal, del futuro imaginado, ni
en cobertura intersubjetiva para otras personas. Varían, pueden variar y varían a lo largo del tiempo para cada persona y entre personas en el mismo instante. Esto es un tema muy importante. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a comparar a dos sujetos en el mismo instante. El A y el B. El sujeto A tiene un horizonte proyectivo, un espacio proyectivo de acción breve o menos largo. Pongamos ejemplos muy exageradamente distintos para que esté enteramente claro. Abarca unos años, en algunos temas más, en otros menos, y cubre un número, por así decirlo, relativamente escaso de temas y de personas, de otras personas. Y no contiene, o contiene pocos y de poco alcance, designios sobre el resto de las personas. En el caso del sujeto B, tiene un horizonte proyectivo en cada instante, no ya que agota toda su vida, es el transhistórico. Toca una serie de temas enormes. Y además, de modo explícito y como objetivos genéricos altos, están intervenciones de diverso tipo sobre otras personas. Los dos son alternativas de acción, haces alternativas en cada uno de los casos. Desde el punto de vista puramente abstracto, son el mismo tipo de cosa. Los contenidos son completamente distintos. Esto es una cosa fundamental. Fundamental. Para bastante gente cuya iniciación a estos estudios ha sido a través del estudio de ciertos modelos teórico-económicos, como por ejemplo puede ser el modelo neoclásico de conveniencia perfecta, esto que acabo de decir no les es familiar. Desde el principio hay que introducir en la percepción de las cosas este hecho fundamental. No hay tal cosa como la homogeneidad, ni la identidad, ni la igualdad, ni nada de eso. Desde el principio hay que acomodar. Tenemos que poner en nuestro, por así decirlo, arsenal conceptual, desde el principio, algo que recoge un elemento esencial de la realidad humana. El sujeto A tiene un horizonte de acción corto, sobre un número limitadísimo de temas y con muy poca imbricación en el curso de otras personas. El sujeto B es exactamente todo lo contrario. Esto no es una desviación con respecto a una supuesta media. Esto es un error terrible que ha hecho un daño tremendo para la comprensión de la realidad económica y general. No hay tal cosa, no es como una especie de término medio con respecto al cual hay una desviación a la izquierda. No. Es que de suyo hay esta diversidad entre personas, que a su vez puede cambiar para cada una de ellas con el tiempo. Bien. De modo que estas son las características fundamentales que queremos retener, entre otras que tiene. Primero, la realizabilidad de cualquiera de las alternativas, por una parte, y la cobertura en términos temporales y en términos de otras personas y de otros temas de los haces. Observen ustedes que estas características de los haces son características que están en el ensamblaje. No es que son adicionales, están en constituyen el ensamblaje. Claro, inmediatamente se plantea, automáticamente que se da uno cuenta de esto, se plantea la pregunta, bueno, ¿y cómo demonios se forma el ensamblaje? Pues claro,
Esto es así por definición. Es que el sujeto humano nace con eso como una especie de estampilla. ¿O cómo es eso? Esto es una cuestión. Por supuesto, vamos a tratar. Pues pueden ustedes imaginar. Pero ahora estamos contentándonos con examinar el instante T. Uno, nada más. El que sea. Porque tenemos estas dos características que vamos a retener. Bien. Ahora vamos a pasar a considerar al ser humano, al sujeto entero. El sujeto entero, en un instante, está dotado de una serie de cosas físicas, corporales, mentales, ¿no? Y su ensamblaje está ahí. Tiene una serie de propiedades, de características distintas, físicas, biológicas, mentales, psicológicas y todas esas cosas, ¿no? Tiene unos activos, materiales, inmateriales. Es que en el seno de esta unicidad orgánica de cada ser en cada momento está el ensamblaje. Es sumamente probable que a muchos de ustedes se les ocurra preguntar, bueno, pero entonces el ensamblaje está en el cerebro o está... ¿Dónde está? Bueno, no vamos a entrar en esto. No porque no sea interesante, que por supuesto es interesantísimo. Claro, es interesante. Sino porque aplicamos de manera inmisericordia y sistemática el criterio de atenernos a lo esencial para los fines que perseguimos. Y por supuesto, la pregunta, pero oiga usted, eso que dice usted en ese asunto, ¿dónde está? A eso no se contesta, porque no es necesario para los elementos centrales de la argumentación. En algún momento, naturalmente que hay que contestar a eso, pero en algún momento, en otro tipo de momento, cuando se hable de antropología, por ejemplo. Pero ahora no se está hablando de nada de eso, y tenemos que ir por pasos medidos, pudiendo hacer a efectos diversos, entre otros de descanso mental, alguna pequeña incursioncilla paralela, pero inmediatamente se acabó la incursión y seguimos en la línea principal. Esté donde esté, sumergido en el subconsciente, metido en una, ¿cómo se llama la cosa? En una tarjeta impresa que se encuentra, en fin, en cierta zona de la cavidad estomacal. O sea, exactamente igual a estos efectos. La persona entera, con cuerpo, alma, espíritu, o lo que demonios queramos afirmar que tiene, ahí está el ensamblaje. Bien. El ensamblaje está la persona y sus atributos en ese instante, de todo tipo, incluidas sus dotaciones materiales, sus relaciones, todo eso. Este ser completo, es el que ahora vamos a considerar cuando comencemos a escribir los sistemas sociales, que es lo que hacemos ahora mismo. ¿Por qué nos interesa considerar eso desde ahora mismo? ¿Por qué nos interesa considerar los sistemas sociales desde ahora? Porque la generación de acción personal y por supuesto grupal se realiza en un régimen de interacción con otras personas. O sea, no es que hay, ¿verdad?, una generación de acción de una persona que está flotando en el éter y luego aparece otra y se señalan entre sí como con banderas o con semáforos de señales. No es nada de eso. Mucho menos el disparate neoclásico de que están los dos aquí y miran una cámara donde está un tablón luminoso donde se indican los precios. Todo eso son cosas que son símiles
que son sumamente peligrosos, sobre todo si se explican mal qué es lo que normalmente acontece. La deformación brutal de la realidad que conduce a estados malísimos, entre otros el que estamos. No hay tal cosa. La naturaleza social de la acción individual es una característica radical del ser humano. El ser humano es social de modo constitutivo, pero esto no es una afirmación voluntarista o una opinión, es un hecho que para empezar es real, empíricamente constatable en cada momento. Para empezar, un niño no nace de manera individual, nace en el seno de su señora madre. Se pueden introducir deformaciones, es decir, que este sea un seno nomádico, en el cual una parte se realiza aquí, otra allí. Estas son cosas, en fin, procedentes de la patología. Normalmente, aunque nazca de manera disjunta, nace donde sea. Y nace como consecuencia de acciones de otros. Por consiguiente, eso para empezar. A continuación, se desarrolla su existencia en interacción objetiva, subjetiva o como sea. Y por consiguiente, la categoría de la socialidad hay que introducirla en el arsenal conceptual desde el principio. Desde el momento cero. Esta es la razón de por qué ahora mismo, cuando empezamos ya a hablar acerca de generación de la acción personal, pero antes tenemos que considerar los sistemas sociales. Bien. Las unidades mínimas analíticas del sistema social son los seres humanos en interacción. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Seres humanos completos, no el ensamblaje, sino todo el ser humano con su ensamblaje. Ese ser humano nos va a interesar especialísimamente el ensamblaje, más que, por ejemplo, el estado del bazo, o si ve bien o mal, todo esto está. No, el ensamblaje. Vamos a considerar esto muy, muy despacio. Vamos a empezar por algo muy sencillo. ¿Qué ligazones se pueden decir de un ser humano con respecto de otros? De todo tipo. Pero vamos a considerar algunas muy importantes. A empezar, nace de una cierta manera, nace en el seno de una familia, aunque nazca en orfelinato, en nuestra familia, una pseudofamilia, normalmente no nace en orfelinato. Ustedes recuerdan el personaje de Dickens, Oliver Twist. Nació en una institución inglesa, Workhouse, y nació ahí. Pero nació ahí como consecuencia de un montón de interacciones antes de que su madre llegase al sitio ese, antes de que él naciese y mientras nacía. Nace desde el momento en que es concebido el ser ya distinto, está en interacción con su madre, con otras personas circundantes, de momento cero. No es una cosa opcional. Es que las familias están integradas de una manera u otra en otras estructuras más amplias, todas esas cosas.
Pero hay un tipo especial de ligazón que nos interesa sobremanera, que es esta. El otro o los otros entran o no y de qué modo en el horizonte, el espacio proyectivo de la persona. ¿Son tenidas en cuenta expresamente con nombre y apellidos? ¿Son tenidas en cuenta sabiendo que hay alguien más, pero que no sabemos exactamente quién? ¿No son tenidas en cuenta, pero constituyen un elemento de ligazón, se quiera o no? Voy a poner ejemplos. Estos son modos diversos en los cuales un ser humano puede estar en relación con otros. Si un ser humano, un sujeto, en su horizonte proyectivo de acción, su espacio de acción, contempla concretamente a fulana, fulano, mengano, etc., eso es un tipo de ligazón sumamente potente, subjetiva en el sentido de que está radicado en el sujeto actuante desde el principio, de manera explícita, y entra, por tanto, sus haces de plan de acción de modo explícito. Puede, perfectamente, no ser una cosa tan concreta y tan ligante. Por ejemplo, yo produzco plumas como esta, por ejemplo, o concretamente la casa que produce esto está cerrada en estos momentos. En fin, produzco esto para un mercado. Pero estoy suponiendo que hay otros seres humanos para los cuales yo estoy produciendo esto. No estoy produciendo esto para el éter, ni para una sima sin fondo. No. Para otras personas concretas que ciertamente existen según yo creo saber, y a las cuales va destinado este aparato. Hay una ligazón. Eso es un tipo de ligazón. Hay ligazones de ese tipo un poco más indirectas, de las cuales no tengo ni noticia. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los materiales de esta pluma? Pero esto saber. ¿Se puede saber? Pues sí, se puede saber, seguramente. Pero normalmente no se sabe. Y hoy menos que nunca. De modo que, de ese modo indirecto, una persona puede estar en relación objetiva con los más extraños y diversos tipos de otras personas, en cualquier lugar. Todos estos elementos de ligación interpersonal, todos deben ser tenidos en cuenta. Ahora vamos a los grupos más próximos, como las familias, las comunidades familiares, que en unos países son entidades de pequeña importancia, en otras culturas, en otros países son lugares de mucha importancia, y ahí sucesivamente. Agrupaciones profesionales, empresas, agrupaciones de todo tipo, asociaciones diversas. Todo esto constituye microsociedades grupales, grupos distintos que se entrecruzan o no se entrecruzan, se solapan o no se solapan, sociedades secretas de todo tipo, que existen en todas las partes. Hay varias cosas. Entonces, grupos, como digo a ustedes, en los cuales esta interacción se produce de un modo más concentrado. Vamos a considerar una sociedad abstracta
para poder avanzar con facilidad y nitidez, una sociedad abstracta formada por todas esas cosas. Y que puede ser perfectamente la humanidad entera, no era exactamente igual, en un instante T del tiempo. Entonces, ahora, fíjense bien, tenemos un sistema formado por grupos de todo tipo, grupos sociales, localizaciones las que fueren, geográficas, todo eso. Y ahora vamos a hacer abstracción de eso por el momento. Por el momento, porque vamos a volver sobre eso. Y vamos a considerar a todos los seres humanos en T en ese sistema social, uno tras otro. Fíjense bien, porque esto es muy interesante. No es exactamente igual si son de culturas distintas, diferentes, de tradiciones jurídicas, todas, uno tras otro. Cada una de estos seres, tiene en que ese instante una serie de atributos personales entre los cuales el ensamblaje. Y por tanto, imagínense ustedes al ser número uno, con su ensamblaje, su espacio de acción proyectivo, que alcanza un cierto lapso de tiempo imaginado con una cierta cobertura temática y personal. Y al sujeto número 2, lo suyo. Y al 3, lo suyo. Y al 4, y así hasta el último. Si hemos decidido que el sistema social que tomamos para el estudio es toda la humanidad, pues nada, un tras otro, todos los miles de millones que hay, que no sé cuántos son, pero muchos. Sistema social abstracto, M minúscula. El punto es este. Fíjense en una especie de espacio imaginario donde está cada uno de los seres humanos en T, con toda su realidad, que es su ensamblaje, y el resto de características, atributos, dotaciones, todo esto. Entonces la interacción, en ese instante, se va a plantear como una interacción entre esos sujetos, de los cuales unos son conscientes, otros no, unos tienen noticia, otros no tienen noticia, unos tienen haces definidos para lapsos temporales más largos que abarcan a más gente, a más temas, a menos temas. Tienen ustedes que hacer ejercicios, yo se los sugiero, recomiendo. Y luego, no lo digo necesariamente ahora, pero cuando ustedes estudien estas notas o vuelvan a escuchar esto, hagan ejercicio mental de imaginarse ese tipo de cosas. Y entonces van a darse cuenta de que tenemos aquí un concurrencia de proyectos de acción. Unos pequeños, otros grandes, unos realizables, otros menos realizables. Esa es la esencia del asunto. Esa es la esencia del asunto. Están necesariamente conexos entre sí, conectados entre sí. De modo genético han sido generados así. No solamente generados en el sentido de generación de nacimiento, sino a lo largo de toda su existencia previa, y entran en interacción. Es un concurso de proyectos de futuro. Concurren. Estos pueden coincidir, no coincidir, ser susceptibles, ser todos ellos satisfechos o no, y no están en una situación, por así decirlo, de igualdad en absoluto.
pueden ustedes, si quieren, y lo manejan con prudencia y moderación, utilizar el concepto de peso. ¿Cuánto pesa cada sujeto de estos desde el punto de vista de su potencia de acción? Esto es un concepto que está bien y se maneja con prudencia. Porque el peso real es un misterio. Un misterio, por lo menos para mí y para la mayor parte de los autores de cierto nivel mental y conocimientos de los que tengo noticia. Es un misterio. Una visibilidad inmediata de cosas muy sencillas. Es evidente que en este momento concreto, pues ciertas gentes tienen mucha más capacidad para desenvolver sus planes que otras, para desenvolver los suyos. Pero esto no agota el tema. Yo voy a poner a ustedes un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender. Londres, último tercio del siglo XIX. Pongo esto porque es muy sencillo, ¿eh? Si vamos a París y la cosa se complica. Pero todo Londres. Y vamos a considerar a dos sujetos humanos estos que estaban ahí. La reina Victoria y emperatriz de la India, según los títulos que le habían otorgado, emperatriz de la India, una vez que habían cogido al verdadero Shah de Delhi, le habían deportado a Rangú, claro. Entonces, una vez hecha esta pequeña operación, como obsequio a su gracia majestad, pues ya, ¿no? Emperatriz de la India. Bueno, pues estaba Victoria, reina, emperatriz. Y un oscuro sujeto, no tan oscuro, porque hay que ver cómo se movía a distancia. El doctor Carlos Marx, que a ustedes les sonará, supongo yo, sobre todo a la gente de cierta edad. La reina emperatriz, pues imagínense usted lo que era eso, el Imperio Británico en pleno apogeo y esplendor. La reina emperatriz. Sí, además muy querida y muy respetada. El Carlos Marx casado con la baronesa Jenny von Westphalen, vivía de diversos expedientes, generalmente de recibir donaciones, en total de su socio y coautor, el empresario Federico Engels. ¿Tenía designios el doctor Marx? No se puede usted imaginar. Todos. ¿Sobre quién? Sobre toda la humanidad. ¿Para cuánto tiempo? Para todo el tiempo hasta el fin de los tiempos, si es que este sucedió alguna vez. O sea, mayor cobertura, amplitud no podía darse en ese plano meramente humano. La reina Victoria, ¿cómo andaba de planes? Pues por lo que se sabe de ella, una señora con bastante amplitud también. Se preocupaba por sus súbditos. Entonces, imagínense lo que era eso, el Imperio Británico en esa época. Duró poco el invento, pero lo que duró fue la intensidad. Estrictamente hablando, duró poco. De 1857 hasta 1947, en el más favorable de los casos. Luego ya provocaciones, un poco en África, tal, Hong Kong, Pekín. Era una señora, no era una especie de individuo dedicada exclusivamente ni principalmente al ocio, al lujo. No, la mujer se preocupaba. Inquiría, lo que ella entendía y sabía. Medios, pues figúrense ustedes, comparado con Marx. ¿Quién tenía más peso?
juzguen ustedes por los resultados. Porque eso de estimar el peso es una operación que hay que efectuar no con un grano de sal, ¿verdad?, sino con una montaña de sal, una montaña como el Himalaya, por ejemplo, con mucha cautela y sabiendo que da de sí lo que da de sí. Evidentemente, si la reina Victoria quería deportar al señor Marx, suponiendo que le dejasen los verdaderos poderes, claro, por supuesto lo deportaban. Por supuesto. El doctor Marx no podía ordenar la deportación de la reina emperatriz, obviamente. En ese tipo de aspecto el peso era fácil de juzgar. Pero en otros muchos no. Por cierto, ironías en la historia, uno de los lugares donde más profunda y duraderamente y en los sitios más inesperados alcanzó los poderes post-mortem del señor Marx fue el Reino Unido, y concretamente Inglaterra. ¿Quién lo iba a decir, Pues ahí está. Fue uno de los primeros recipiendarios de los efectos de la acción humana proyectiva del doctor Marx. Les pongo este ejemplo, podría poner cualquier cantidad de ejemplos si me pongo a pensar, pero con este es suficiente. Bueno, el peso, en gran parte desconocido, sitúa a cada uno de estos sujetos con una cierta, vamos a llamarlo así, posibilidad de desenvolver su acción proyectada. Entonces tenemos una situación en la que imagínense ustedes como un símil, como una especie de carrera hacia el futuro, la cual las diversas personas se proponen hacer cosas y a ver qué pasa. ¿Son todas compatibles? El más fuerte aplasta al más débil, pero al más fuerte ¿es más fuerte en qué? ¿Y durante cuánto tiempo? El más débil es más débil en qué? ¿Y durante cuánto tiempo? Eso son cosas fáciles de determinar y en gran medida no se sabe. Bien. Solo así se genera realmente la acción personal. Hay por así decirlo, vamos a ver un poco más adelante, un comienzo de la acción, un despertar, un primer momento de la acción en el que el sujeto se pone en marcha instantáneamente, que consiste en adoptar uno de los haces alternativos de su espacio de acción, suponiendo que haya más de uno. Es el primer momento. A partir de ahí, e incluso eso ya está mediado intersubjetivamente con otras personas. A partir de ahí el resultado ya no depende solo, ni muy frecuentemente, principalmente de él. Depende de la estructura de interacción. La estructura de interacción viene dada por cómo son los sujetos, qué tipo de ligazones y qué peso tienen, qué capacidad de desenvolver su acción tienen en ese instante. Es muy importante, yo esto lo repito cada vez, porque la experiencia demuestra que uno de los elementos tóxicos intelectuales más nocivos que se han recibido en los últimos muchos tiempos en la gente es la idea de la homogeneidad unos ven más que otros, unos tienen en cuenta más cosas que otros, unos tienen más capacidad que otros. Y esto está distribuido de un modo bastante extraño. Bastante extraño. A continuación, las cosas duran y los efectos duran, pero que duran mucho.
Esto vamos a detenernos sobre esto pues, a la altura del tema 7, por ejemplo, de la lección por primera vez. Primera vez que vamos a considerar esto así, yo creo que en la conferencia 7, me parece. Este es el panorama. Bueno, pues intenten ustedes familiarizarse con la siguiente idea. Es perfectamente posible, primero. Segundo, no es infrecuente en el registro histórico conocido que haya personas y coaliciones, vamos a llamar con ese término neutro, coaliciones de personas que se proponen controlar al resto. Esto no es ninguna cosa extraña. No es que es una anomalía. No es una anomalía. Está perfectamente dentro de la esencia de lo humano. Que uno se quiera ocupar de otros para bien y que uno se quiera ocupar de otros para lo que ellos consideran que es su bien. Y que implica dominio, control, poder, todo este tipo de cosas. No es una cosa anómala, en el sentido de que no es estadísticamente infrecuente. No es estadísticamente infrecuente. Una de las consecuencias negativas es que a las juventudes, ya bueno, las juventudes que ya son juventudes maduritas, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo se ha desaconsejado, si no es que se ha impedido, la adquisición de formación clásica e histórica. Bueno, es que no pasa, bueno, es que eso pasaba así, eso pasaba. Ya, tiene usted un material empírico en el cuerpo literario de la literatura universal, un material empírico de primera magnitud. Esto incluye las historias. De primera magnitud. De hecho, el material empírico más importante. Muchísimo más que los experimentos de simulación psicológica en laboratorios. Todo eso tiene su importancia. Pero eso tiene más. Cubre más cosas, durante más tiempo y más gente. No es anómalo ni patológico la existencia de muy fuertes asimetrías entre grupos humanos desde el punto de vista de lo que yo proyecto hacer en relación con los demás. Cada uno se ocupa de lo suyo, ¿verdad? Lo suyo, claro, pero depende de que sea lo suyo. Cada uno busca su interés, en efecto, pero su interés puede consistir en cosas muy distintas. Muy distintas quiere decir que puede ser mi interés principal el ocuparme del resto. Me interesa. Mi interés no es una cosa necesariamente una cosa cortita y pequeña, a la cual se añaden elementos caritativos o filantrópicos. Esto es una visión absolutamente errónea, distorsionada y radicalmente empobrecida del ser humano. Bien, pues tenemos aquí todo este asunto y a partir de aquí se produce el proceso de generación de un instante, primero de despliegue, de acción y generación de un instante de realidad histórica. Pero esto, como en los folletines antiguos, continuará en la sesión siguiente, que es la quinta, que veremos próximamente. Hasta